buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Es una bendición poder estar en esta mañana aquí delante de ustedes para compartir una vez más un devocional más a través de la palabra del Señor y animarle a que usted pueda mantener una relación personal con el Señor. Si usted no tiene un devocional personal con el Señor, estudiando por lo menos 3 capítulos diarios y 4 el domingo, usted va a ser incapaz de desarrollar una vida espiritual, que usted comprenda la palabra del Señor, a menos de que usted desarrolle de forma sistemática un andar con el Señor. Quiero animarle el día de hoy en Lucas capítulo 3, en el versículo 3, en las palabras que se nos dicen aquí, hermanos, cuando dice que Él vino por toda la tierra alrededor del Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para la remisión de los pecados. Yo quiero en este devocional, hermanos, continuar y finalizar el versículo 3 hablándoles de el mensaje de Juan. El mensaje de Juan. Vamos a orar. Padre, bendice este día, bendice tu palabra, obra de manera especial, Señor, en nombre de Cristo. Amén. Uno de los rasgos fundamentales del ministerio de Juan el Bautista y de cómo él cumplió con el llamamiento que el Señor le puso en su vida, dejando su lugar como sacerdote según el orden de su clase, porque era hijo de Zacarías. Se le entregó el mensaje, hermanos, de que de manera directa estaría predicando el bautismo para arrepentimiento. Y una de las cosas que encontramos a través del ministerio de nuestro Señor Jesucristo es que cuando Él estuvo confrontando, una vez que Juan el Bautista murió, la Biblia nos dice que Él avaló el mensaje de Juan el Bautista cuando dijo en Lucas capítulo 20, en el versículo 1 hasta el versículo 8 estas palabras: y aconteció un día que enseñando Él al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron a los príncipes de los sacerdotes y los escribas con los ancianos, y le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué potestad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta potestad? Respondiendo Jesús entonces les dijo: os preguntaré yo también una palabra, respondedme. El bautismo de Juan, mire lo que dice aquí, ¿era del cielo o de los hombres? Mas ellos pensaban dentro de sí diciendo: si dijéramos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si dijéramos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están ciertos que Juan era profeta. Y la Biblia nos dice, ¿verdad?, en el versículo 7, que respondieron diciendo que no sabían, diciendo de dónde. Entonces Jesús les dijo: ni yo os digo con qué potestad hago estas cosas. Qué manera de responder del Señor Jesucristo, ¿verdad? Eso es lo que me llena de gozo. Pero cuando se habla del bautismo, el pueblo de Israel entendía a totalidad lo que era el bautismo, porque ellos, cuando un judío veía a un gentil que quería convertirse en un prosélito, la primera cosa que hacían era que lo adoctrinaban, lo instruían y después lo bautizaban, convirtiéndolo en su prosélito o en su seguidor directo de ellos. Y lo que más me sorprende es que Juan no bautizó gentiles. Juan bautizó a judíos que, al escuchar el mensaje confrontativo de él, de arrepentimiento, y que dejaran la maldad con la cual ellos se encontraban, muchísima gente de ella se convirtió bajo el ministerio de Juan el Bautista, preparando hacia el futuro inmediato el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, que sería ir a la cruz del Calvario. Aun cuando usted lee el libro de los Hechos, en el libro de los Hechos capítulo 19, el apóstol Pablo en este tiempo transicional se encontró con unos que fueron bautizados en el bautismo de Juan. Mire lo que dice en Hechos 19, versículo 1 al 5. Y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, andadas las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando ciertos discípulos, díjoles: ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Y ellos le dijeron: antes de aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues sois bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, el mensaje de Juan, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, es a saber, al Cristo. Cuando las personas se bautizaron durante el periodo de Juan el Bautista, básicamente lo que estaban haciendo era anunciar al que habría de venir después de él. Esto es Cristo. Y luego en el versículo 5 dice que, oído que hubieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. En otras palabras, cuando ellos comprendieron que el bautismo de Juan apuntaba a la obra que el Señor Jesús iba a realizar en la cruz del Calvario,
creyeron en Jesucristo y se bautizaron en la autoridad que Jesús estableció. Eso es lo que significa en el nombre de Jesús. La autoridad o en el nombre que Jesús dejó es Mateo 28, 19. Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la fórmula bautismal que usted va a encontrar señalada como en el nombre de Jesús o la autoridad de Jesús. Pero cuando vemos aquí esta porción de la Biblia, se nos dice claramente, hermanos, de que el bautismo de Juan apuntaba hacia adelante, hacia la obra sacrificial de nuestro Señor Jesús, al ir a la cruz del Calvario, ser sepultado y resucitar al tercer día. Pero eso miraba hacia adelante, hacia la venida del Mesías. Mientras que el bautismo cristiano que nosotros celebramos nos hace mirar hacia atrás, hacia la obra que Él ya consumó por nosotros en la cruz del Calvario. Pero hay varias cosas que son dignas de que nosotros tomemos en cuenta para este devocional y que están relacionadas con el bautismo de Juan, porque cuando hablamos del bautismo de Juan, que venía precisamente a preparar el camino del Señor, Juan el Bautista dijo unas palabras importantes en relación a la manera en la que el Señor Jesucristo desarrollaría su ministerio. Mira lo que dice en Lucas 3:16, porque dice que respondió Juan diciendo a todos: yo, a la verdad os bautizo en agua, mas viene quien es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Y mire esto, por favor. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Lo que está diciendo el apóstol, Juan el Bautista, es que cuando el Señor Jesucristo viniera y consumara su obra en la cruz del Calvario, fuera sepultado y resucitara y ascendiera a los cielos con el Padre Celestial. Le estoy resumiendo toda la historia conectada ya con el libro de los Hechos, ¿verdad? La Biblia nos dice que Él nos bautizaría con el Espíritu Santo y a otros con fuego. ¿Por qué digo a otros con fuego? Porque la Biblia dice que Él bautizaría a los creyentes con el Espíritu Santo. Y eso, como bien lo sabemos, comenzó en el día del Pentecostés, cuando la Biblia nos dice en el libro de los Hechos, capítulo 1, en el versículo 5, que porque Juan a la verdad, dice, bautizó con agua. Y mira lo que les dijo, ¿verdad? El propio Lucas está hablando de este evento. Dice: mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de esos días que esperaron la venida del Espíritu Santo en la fiesta del Pentecostés, como lo vemos en Lucas, en Hechos capítulo 2, versículo 1, cuando dice que como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y aquí en el capítulo entero vemos la venida del Espíritu Santo sobre los creyentes, que les llevó a anunciar el Evangelio por todas las regiones bajo el poder y la guía del Espíritu Santo de Dios. Una vez que el creyente ha creído en Cristo, en esta era de la iglesia, el Espíritu Santo viene y nos coloca dentro del cuerpo de Cristo. En 1 Corintios capítulo 12, en el versículo 13, se nos dicen estas palabras: que porque por un Espíritu somos bautizados en un cuerpo, ora judíos o griegos, y ese cuerpo está hablando del cuerpo de la iglesia, ora siervos y libres, y todos hemos bebido de un mismo Espíritu. Cuando se nos habla del Espíritu Santo, hermanos, y el prefijo más adecuado con el Espíritu Santo y con fuego, es importante que nosotros comprendamos, hermanos, que no son dos eventos conectados con uno solo. En realidad es una separación de un evento con el Espíritu Santo y con fuego. Está hablando de dos cosas que pueden suceder cuando una persona cree o cuando no cree. Mire lo que dice Lucas 3:9. Dice que ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol, pues, que no hace buen fruto es cortado, mire, y echado en el fuego. Entonces, cuando se habla del fuego, no está hablando de un fruto de la llenura del Espíritu Santo en verdad. Está hablando de un evento de una persona que rechaza a Jesucristo como su Salvador personal, y entre una persona que cree. Cuando una persona cree en Jesucristo como su Salvador personal, es bautizado y colocado dentro del cuerpo de la iglesia. Y cuando un pecador perdido rechaza a Jesucristo como su Salvador personal, es puesto dentro del fuego, colocado en una posición de ser lanzado al lago de fuego por no creer en Jesucristo como su Salvador personal. Y bueno,
como bien lo sabemos, hermanos, y se nos dice aquí en estas palabras, mira el versículo 17, dice que, 16, dice, respondiendo Juan, diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo con agua, mas viene quien es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Dice, cuyo bieldo está en su mano, y limpiará su era, y juntará el trigo en su alfolí. Y note la separación, y la paja quemará en fuego, que nunca se apagará. Aquí está hablando del evento de poner a una persona dentro del infierno por rechazar la salvación a Jesucristo como su Salvador personal. Básicamente el bautismo en fuego, hermanos, no es como el carismatismo cree, hermanos, o piensa que nos hablan de ellos de lenguas, ¿verdad? En verdad, porque cuando Lucas describe este evento de que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, es importante que nosotros entendamos que como de fuego es un símil, ¿verdad, hermanos? No quiere decir que era un fuego, sino que era como un fuego. Es difícilmente para muchos carismáticos comprender que el bautismo en fuego sencillamente se refiere a rechazar a Jesucristo como su Salvador personal y colocar a la persona en el fuego por rechazar las insistencias del amor del Señor Jesucristo para su alma y decirle no al Señor Jesucristo. Pero creo, hermanos, que cuando hablamos de que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, tiene que ver con el evento de lo que Lucas ve como un símil, como un ejemplo, no realmente como un acto inmediato, sino que cuando vemos inclusive la palabra bautismo, bautismo significa sencillamente sumergir o colocar dentro de. El uso de Juan del símbolo de fuego en el versículo 9 y 17 que nosotros leímos el día de hoy, se dirige específicamente a esto. Escúchelo, por favor. Acepta a Cristo y te pone aparte, sellándote con su Espíritu Santo y colocándote dentro de la iglesia. Si lo rechazas a Cristo, te pone aparte y te coloca en el infierno por haber rechazado el amor de la verdad para ser salvo. Juan 3:18 dice que el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, dice, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, en el año 70 el pueblo de Israel, hermanos, vivió y experimentó un bautismo en fuego cuando se destruyó Jerusalén, hermanos. Pero al perdido, es importante que nosotros lo entendamos el día de hoy, hermanos, se le bautizará en el fuego, en el juicio del gran trono blanco, cuando ocurra lo que nosotros conocemos comúnmente como el momento en el cual los libros se abrirán. Y la Biblia nos dice en el libro de los Hechos, el libro de Apocalipsis, capítulo 20, en el versículo 11 al 15, se nos dicen estas palabras. Mire lo que dice allá en esta porción de la palabra de Dios. Y vio un gran trono blanco y al que estaba sobre él, dice, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado el lugar de ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, dice, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar dio a los muertos que estaban en él. Y la muerte y el infierno, mire lo que dice aquí, dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio a cada uno según sus obras. Y el infierno y la muerte fueron lanzados al lago de fuego. Note lo que dice acá. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. El devocional para este momento es este. Si usted ha creído en Jesucristo como su Salvador personal, como dice primero los Corintios 12:3, el Espíritu Santo lo ha sellado y lo ha colocado dentro del cuerpo de la iglesia y le ha dado las arras del Espíritu, como dice Efesios capítulo 1, versículo 13. Y en el caso del perdido, escúchelo bien, cuando rechaza al Señor Jesucristo como su Salvador personal, es colocado aparte, puesto aparte, para ser sumergido en un lago del fuego del cual jamás podrá salir. Por eso cuando pensamos en el mensaje de Juan el Bautista, yo creo que todos en este devocional deberíamos de estar meditando que pueden ocurrir dos cosas con una persona cuando está debajo de este lado del cielo. Si cree en Jesucristo, es sellado, guiado por el Espíritu Santo de Dios cuando comienza a crecer en la vida cristiana, o si rechaza a Jesucristo, es puesto en el lago de fuego del cual jamás podrá salir. Y nuestro trabajo
tal como lo fue con Juan el Bautista, es seguir anunciando, llevando, conduciendo a otros a los pies de Cristo Jesús. Que el Señor nos ayude, hermanos, a glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, conduciendo a otros a los pies de Cristo. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, bendice este día. Gracias porque nos has sellado, nos has bautizado con tu Espíritu Santo, nos has dado las arras de tu Espíritu y ayúdanos, Señor, a vivir de tal forma que el mundo pueda ver en nosotros y escuchar de nosotros en nuestros labios el gran amor de la verdad, Señor, que tú tienes preparado para ellos. Señor, gracias porque una vez que creímos, tenemos una morada eterna en los cielos, pero despiértanos a trabajar para llevar a otros a tus pies. Bendice este día, bendice a tu pueblo, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que pasen un precioso día.